tal? Buen día. En nombre de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, a todos los presentes les doy la más cordial bienvenida a la segunda edición de la Semana de la Eficiencia Energética en el Transporte 2022. Agradecemos a los espectadores por su atenta asistencia a través del canal CONUE de YouTube y a la comunidad de transporte desde Facebook. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero Odón de Buen Rodríguez, director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, quien nos dará unas palabras de apertura al evento de hoy. Buenos días, ingeniero. Buenos días, muchas gracias, ingeniera Viviana Vázquez. Buenos días a todas y todos. Gracias por la oportunidad de dar un saludo. Lo había hecho ayer, pero se nos cruzó una muestra de que organigrama mata agenda, entonces no pude estar aquí, pero sí quisiera hacer unas breves reflexiones, muy breves porque no tengo, mi espacio no es muy grande. En el sentido que tiene la semana de transporte y la eficiencia energética. El del transporte y la movilidad son temas de gran complejidad, acelerados cambios con muchos ángulos de análisis y acción. Empezamos por los energéticos, que tenemos una variedad de combustibles. Hay que recordar que el transporte marítimo empezó con el viento, pasó al vapor, con el carbón, luego siguió con los combustibles fósiles, el uso del petróleo, y hoy día pues ya hablamos de vehículos con electricidad, hidrógeno, bioenergía, que ya se aplica en diferentes tipos de vehículos. En la tecnología de vehículos, de motores de vapor, combustión interna, a los actuales motores eléctricos, los que funcionan con diferentes combustibles, los temas de aerodinámica, no solo de los vehículos o de los aviones, también de otro tipo de vehículos, el asunto de los materiales que los hacen más ligeros y nos traen menor consumo de energía, la digitalización que ya está por todos lados, ya no podemos pensar en un vehículo que no tenga al mismo tiempo sistemas de información, de manejo de datos y telecomunicaciones, y sistemas de transporte que operen sin estos sistemas. Por supuesto está el tema de los modos individual y colectivo, principalmente en las ciudades. La gran forma de ahorrar energía en las ciudades es precisamente que las personas nos movamos más bien en vehículos colectivos que en vehículos individuales. El tema de la infraestructura, las vías, no solo para los vehículos, hay que preocuparse en vías para el propio transporte público confinado o para las ciclovías, que es un tema muy vivo en México en la actualidad y en el mundo, dar espacio a las bicicletas, y toda la infraestructura de estaciones y mecanismos de pagos de servicios, o sea, poder con una sola tarjeta poderme mover a través de autobuses, las bicicletas y otro tipo de servicios. Los modelos de negocios, eso ha sido, bueno, ya conocemos el tipo Uber, pero a fechas recientes, por cambios de la pandemia, pues el modelo se ha ido a la compra de mercancías y ha modificado también cómo compramos, accedemos, o sea, inclusive la posibilidad de que los productos nos los traigan a la casa ha cambiado la infraestructura de la propia industria, de las cadenas de suministro, donde pues uno puede pedir aquí en la pantalla cualquier cosa, llega a mi casa por una serie de modos de transporte. Y bueno, también sujetos a grandes tendencias. Hoy día el tema central, como lo ha sido a través de los últimos 50 años, es el precio del petróleo, que nos afecta, digamos, en las opciones que tenemos, porque cuesta nuestra economía, la propia y la de nuestros países. El cambio tecnológico, que es lo quizá que más cambia más rápidamente en esta integración ya de los sistemas de información, de la tecnología de información y comunicaciones a los sistemas antiguos. Por ejemplo, el hecho de que hoy día tengamos problemas de suministro de chips nos está afectando todo el sistema de transporte, desde los vehículos hasta su propia operación. Y luego, por supuesto, están las políticas públicas, lo que ocurre a través de los políticos
A nivel local, o sea, las prioridades de políticos a nivel de alcaldes y del manejo, por ejemplo, de las ciclovías, el transporte público local, o las globales, el tema del cambio climático como algo que aglutina a todo el mundo y esa lucha para transformarlo, que empuja a su vez diferentes factores que determinan la eficiencia de los sistemas de transporte. Y anotaría, para cerrar rápidamente, 4 grandes temas en los últimos 2 años que empujan a estos cambios. La relevancia de las grandes cadenas de suministro que dependen de transporte a grandes distancias. Yo soy de la opinión que quizá uno de los factores más importantes en la inflación de nuestros días fue la alteración de toda esta cadena de suministros. Todos esos productos parados por semanas y no meses en los grandes puertos de China, Estados Unidos, que pararon el movimiento que existe, un flujo de mercancías muy importante que hizo que faltaran a lo local, a quienes lo venden localmente. Y bueno, también hace poco oí a alguien encargado de suministros en una empresa dedicada al papel que ya cambiamos la estrategia del just in time al just in case. Entonces, y eso altera también los volúmenes, las velocidades del movimiento de mercancías. Eso quizá lo sepan bien los colegas como Iker de Luisa en el sector de los ferroviario o inclusive en lo que es los servicios por aire, en la aviación. El segundo, los cambios en la movilidad como resultado de la pandemia. Leía todavía que Apple ya está tratando de forzar a su personal a ir 3 días a la semana a la oficina. Eso cambia radicalmente la forma en la que se mueve la gente, los suministros de combustible. Es una modificación radical que, como comentábamos hace ratito, pues puede estar siendo ya permanente en nuestra forma de operar en el mundo. Lo segundo, las ventas en línea. Ya comenté sobre el tema, pero digo, hace 3 años no teníamos en la Ciudad de México tantos distribuidores con motocicleta para llevar alimentos, productos y demás. Y también un efecto en el transporte público. Leía ayer precisamente que el metro de la Ciudad de México no recupera los niveles de uso que tenía antes de la pandemia, por cerca de 20% de diferencia, o sea, hay 20% menos pasajeros en el transporte público, en buena medida por el tema del contagio, que esto puede modificarse. Por supuesto, eso tiene un efecto en la eficiencia energética global, porque hay más gente que se está moviendo con sus propios vehículos. También hacia adelante, en lo que es la tecnología en general de vehículos, sistema de transporte, el tema de los microprocesadores, con una preocupación global de lo que está ocurriendo hoy en día entre China y Taiwán. El hecho de que Taiwán fabrique, creo que el 90% de los microprocesadores del mundo que se van a los vehículos, a los celulares, a las televisiones, pues va a afectar qué tanto podemos mover hacia adelante, y eso afecta, entre otros, vehículos eléctricos y vehículos autónomos, que es una tecnología que viene hacia adelante. Y finalmente, quizá como se dice que las guerras son grandes aceleradores del cambio tecnológico. Digo, es algo muy desafortunado, muy preocupante lo de la guerra en Ucrania, pero es bien interesante desde un punto de vista frío tecnológico el uso de drones. O sea, hoy día el dron, que antes era un juguete, es hoy en día un vehículo de armas, pero también ya se habla de transporte en dron en las ciudades, etcétera. Entonces, el tema de transporte es muy complejo. Yo felicito al equipo del maestro Javier García Osorio por tratar de entrar al tema desde la perspectiva aquí más que nada de modos de transporte, donde se habla de lo tecnológico, de políticas, de regulaciones, etcétera, y tratar de entender esta complejidad, acercarnos un poco. Y agradezco a los distintos ponentes que aceptaron la invitación de CONUE. CONUE es una organización muy abierta a los diferentes actores de los temas que trabajamos. En particular, el transporte, hay una relación
bien cimentada que ha desarrollado el equipo dirigido por el maestro García Osorio, que se muestra en esta semana. Entonces, sin referir a nadie en particular, más bien en general agradecer a todas y todos los que aquí participan y darnos la oportunidad de aprender de ustedes sobre este tema tan importante como lo que es el transporte y la búsqueda de una mayor eficiencia energética en el sector. Pues es cuanto, ingeniera Vázquez, muchas gracias y buenos días a todos. Al contrario, ingeniero Don, es un placer para nosotros que esté el día con nosotros y dándonos estas palabras de bienvenida, tanto como para la semana y para el panel de hoy. Bueno, pues agradecemos a todos los espectadores por su atenta asistencia, a todos los funcionarios, a todas las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Federal que nos acompañan. Les comento que este panel contará para abonar las horas al sistema de capacitación dentro del programa de la Administración Pública Federal. La liga de registro para poder acreditar su capacitación aparecerá al final del término del panel de transporte marítimo. Entonces, eso quiere decir que vamos a ver todas las ponencias de transporte ferroviario, damos una pequeña pausa y iniciamos el panel de transporte marítimo. Ahora, le damos la bienvenida al ingeniero Pascual Romo de Vivar Ubaldó, subdirector de Transporte Público. El ingeniero coordina el seguimiento al programa de eficiencia energética en el rubro de flotas vehiculares de la Administración Pública Federal. El día de hoy será el moderador de este panel denominado Eficiencia Energética en el Transporte Ferroviario. Buenos días, ingeniero Pascual. ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias por conectarse esta mañana al canal de Econue para ver esta mesa de transporte ferroviario en este segundo día justamente de lo que es la Semana de Eficiencia Energética en el Transporte. No debemos de olvidar que el transporte ferroviario es uno de los modos de transporte más eficientes desde el punto de vista energético. Entonces, las pláticas, conferencias que vamos a tener el día de hoy seguramente van a confirmar esto y vamos a ver aspectos muy interesantes a lo largo de esta hora y media próxima. Bien, el objetivo de esta mesa es conocer sobre la optimización y planificación de medidas de mejora de la eficiencia energética en el transporte ferroviario. Y vamos a arrancar la mesa con una primera plática de apertura a cargo del maestro Ricardo Eugenio Arredondo Ortiz, que es el director ejecutivo de análisis y programas de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviaria. Él nos va a presentar el potencial de disminución de la huella de carbono en el sistema ferroviario nacional. Antes de cederle la palabra, quisiera comentar algunos datos curriculares del ingeniero Arredondo. Él es ingeniero civil por parte de UNAM, maestro en ingeniería por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en economía del transporte por la Universidad de Leeds en Gran Bretaña, tiene un doctorado en financiamiento de infraestructura de transporte en la Universidad de Birmingham, también en Gran Bretaña, al igual que un diplomado en nuevas tecnologías del transporte urbano ferroviario en el Instituto Truman de China. En el aspecto laboral, fue investigador en el Instituto Mexicano del Transporte por 30 años, ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la UAC y en otras más. Actualmente, como ya lo señalaba, es el director ejecutivo de análisis y programas de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y le cedo la palabra. Adelante, maestro. Muchas gracias por la invitación. Creo que ustedes pueden tener mi presentación, si no yo la subo aquí directamente, Pascual. Sí, por favor. Sí, ok, entonces voy a hacer aquí la prueba de subirla. Espero que se pueda salir aquí, a ver si se puede compartir. Bueno, a ver si sale, espero que se vea. Ahí está. Bueno, a todos ustedes gracias por la invitación, gracias por la amabilidad de Aconue, por su deferencia a invitar a
a la agencia dirigida por el doctor David Camacho Causel, quien le manda un atento saludo. Un gusto compartir la mesa aquí con Iker de Luisa y con Max Noria, y espero una pronta rehabilitación para Margarita Luna. Bueno, esta es la presentación que les preparamos para el día de hoy y tiene que ver con la potencial disminución de la huella de carbono del sistema ferroviario mexicano. Le vamos a plantear el problema, explicar la huella de carbono, ver el potencial ferroviario para pasajeros y carga en México, integración modal y luego preguntas y respuestas. Bueno, el problema es que se requiere dotar de infraestructura y servicios de transporte ferroviario para que la población mexicana pueda realizar sus actividades cotidianas de manera sostenible, teniendo acceso a los servicios que ofrecen las ciudades como empleo, educación, servicios públicos y entretenimiento, entre otros, sin comprometer, y la parte importante, los recursos de las futuras generaciones, así como impulsar el transporte de carga entre todas las localidades de la República Mexicana. En el caso de la huella de carbono, bueno, es un tema que ha surgido desde hace más de 30 años en la preocupación mundial y se busca atenuar sus consecuencias. La temperatura terrestre que se mide ya desde hace más de 100 años ha estado subiendo paulatinamente y a partir de la cumbre de Río se decidió que la humanidad debería hacer esfuerzos por reducir las emisiones de CO2, que son uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuyen a aumentar la temperatura. Sin embargo, ha habido varias cumbres desde entonces buscando reducir la huella y sin embargo no ha hecho más que aumentar. Estamos 1 grado arriba de lo que se tenía en el 92 y si esto sigue así, la temperatura terrestre subirá todavía mucho más. Ustedes con 1 grado de temperatura arriba de su media, de 36 grados aproximadamente en su cuerpo humano, no podían entrar a un antro, a un centro comercial, al cine, porque parecía que tiene riesgo de contagios por COVID. Si tuvieran 2 grados arriba, tendría que ir al hospital porque su vida corre peligro. Pues la Tierra tiene un caso similar. Si la Tierra sube 1 grado más, varios seres que la pueblan la Tierra, empezarán a extinguirse y empezarán con los microorganismos y luego seguiremos los animales más grandes hasta que haya una hecatombe global. Para evitar esto, se busca una reducción agresiva de emisiones. Esta es la huella de carbono de México que el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, publicó en el 21, una gráfica que logré con mis alumnos presentarla de esta manera. Y aunque el transporte bajó su contribución, porque era el más alto de todos los sectores, bajó por la pandemia de COVID, que se redujo el transporte. Aún así, en México aporta el 20% de las emisiones, y de este 20%, la mayoría es derivada de autotransporte. Esta sería la proporción. En el caso de México, el 98%, 96%, 92% son emisiones del autotransporte federal o autos particulares. El 6%, esto es de, aquí mi laminita, viene aéreo y marítimo y 1% ferroviario. Al evaluar todos los temas de transporte y sus emisiones particulares, vemos que los vuelos de larga distancia, como un avión de primera clase, tipo el avión presidencial que heredó Peña Nieto, un avión de ese tipo, emite casi 600 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Después vienen los autos grandes, vuelos de mediana distancia, y así va bajando hasta llegar a los transportes ferroviarios, tanto el de carga como el de los subterráneos, y el que tiene la más baja huella de carbono en el transporte es el Eurostar, el ferrocarril internacional que cubre el Canal de la Mancha. Estos son en emisiones. En costos externos, o sea, sumando emisiones, también más accidentes, más ruido, más daños ambientales y pérdidas de biodiversidad, más daños causados por el cambio climático, más consumo de energía. En el caso de un viaje en automóvil, se emiten, el costo externo sería de 65 euros por cada 1000 kilómetros recorridos. Después vendría el transporte público, que andaría 33 euros
el ferroviario que anda por 14 euros y el transporte aéreo que anda por 57 euros por cada 1000 kilómetros recorridos. Si quitáramos la contaminación del aire, o sea, si logramos que todos los autos fueran eléctricos, aún así, el costo de los demás elementos, como los accidentes, los daños ambientales, el consumo de energía, el costo total sería todavía el más alto de todos. Andaría a poquito abajo de 60 euros por cada 1000 kilómetros recorridos. Entonces se ve que la solución de autos particulares eléctricos no reduce los otros costos externos. Si comparamos la eficiencia energética del transporte terrestre, en el caso del diésel invertido para transportar una tonelada por 1 kilómetro recorrido, el ferrocarril tiene una eficiencia de 6.7 con respecto al autotransporte. Y por las toneladas brutas transportadas, 4.4 la eficiencia. Entonces, si quisiéramos hacer un mejor uso del diésel, la manera más eficiente, más que por autotransporte, sería por ferrocarril. Y vamos a ver cómo se vio durante la historia de México la evolución del ferrocarril, cómo se ha percibido esta eficiencia. Bueno, el ferrocarril, cuando se inventa con George Stephenson y Robert Stephenson, ha crecido de manera constante desde su invención, y en el mundo tiene una extensión de casi arriba de 1.500 o 1.5 millones de kilómetros de longitud. En el caso de México, la expansión ferroviaria ocurre después de que lo introduce el presidente Lerdo y Vicente Juárez, una expansión después de Porfiriato, en la dictadura de Porfirio Díaz, y alcanza casi 16,000 kilómetros. Hay después una expansión y se detiene en los 60, vuelve a crecer hasta los 70s, 80s, y ahí se detiene. El tren mexicano no ha crecido prácticamente nada desde que se privatizó, por razones que ahorita comentaremos si gustan, y ahora por primera vez en 40 años se esperan 3,000 kilómetros más de vías férreas, 3,000, o sea, el 10% de la longitud que va a alcanzar el ferrocarril mexicano, pues se logrará en este periodo que el presidente López Obrador. Esta sería la evolución de los pasajeros transportados en el ferrocarril. Y ahí muestra los picos que ha tenido, y la parte más alta en 1965 se alcanzó con 39 millones de pasajeros transportados. Y en el color naranja se observa el crecimiento poblacional de nuestro país. Entonces aquí viene la paradoja. A más población se esperaría un mayor transporte ferroviario, pero no se tuvo porque se privatiza el ferrocarril, se cancela el servicio de pasajeros, y entonces de tener hasta 39 millones de mexicanos transportados en ferrocarril en el 65, cuando se privatiza, pues se acaba el transporte de pasajeros, casi llega a cero, excepto por los transportes turísticos, y a raíz de que se construye el tren suburbano, pues se vuelve a disparar el uso del ferrocarril, y las estadísticas que tenemos muestran que en el 2020 el tren suburbano transportó lo que era el 92% del máximo pico que se tuvo. O sea que con un fragmento de vía de nada más de un tramo de 27 kilómetros de longitud, se logró una gran movilidad de pasajeros. Entonces habla de un potencial desaprovechado que tiene nuestro país, de que gran parte de nuestras ciudades podrían utilizarlo, pero por una visión obtusa a mi criterio, se cancela el transporte ferroviario de pasajeros. ¿Qué se puede hacer? Bueno, esta es la red de ferrocarriles que tiene México ahorita, pero todas las líneas que ahí ven en sus pantallas son líneas de carga. Si logramos recuperar el servicio de pasajeros y lo hacemos mixtos, entonces México podría conectar las principales metrópolis de nuestro país, o sea, las 59 zonas metropolitanas más importantes, más grandes de nuestro país, con lo que cubriremos casi el 42% de la población conectada por ferrocarril. Para esto hay que hacer el esfuerzo de convertir las vías férreas y hacerlas a uso mixto, que la ley actualmente incluso permite esa conversión. Y con esto se cumpliría la meta que tiene México, el compromiso de dotar de transporte ferroviario a toda la población antes de 2030. Y bueno, en vez de tener estos paisajes que se tienen ya en nuestro país, de carreteras llenas de automóviles, con todos los costos externos que ya describimos anteriormente, pues podríamos tener un servicio como este interurbano,
como este que se tiene ahora entre México, entre Cuautitlán y Buenavista, que tiene capacidad hasta de 350,000 pasajeros. Y podríamos ir creciendo después la tecnología a sistemas ferroviarios más veloces, más modernos, pero tenemos que empezar de un momento, de algún modo. Este es como el tren que va a correr entre México y Toluca el año que entra. Ahora, si lográramos hacer esa conversión, ¿qué pasaría? Este es el reparto modal actual que se tiene. En México, 3/4 partes de la carga van por autotransporte y 1/4 parte va por ferrocarril. Y en pasajeros es casi cero. Si los pasajeros se transportan, como hasta ahorita, en solamente transporte carretero, esta será la tendencia. La caída que se ve ahí es la pandemia. En color verde es el ferrocarril, el color rojo es el autotransporte, la escala es logarítmica. Si logramos atraer, por ejemplo, un 3% anual de pasajeros al ferrocarril, entonces este sería un poco el cambio modal, y para el 2050 ya tendríamos una gran proporción de pasajeros yéndose por ferrocarril. Y entonces nuestras emisiones pues bajarían notablemente. Estas son las emisiones que en el color, ahora el color verde es el carretero y el color gris es el ferroviario. Entonces lograríamos que las emisiones del autotransporte pues se cayeran un 90%. En el caso de carga, la proporción es casi similar. El color rojo es el autotransporte federal de carga y el color verde es el ferrocarril de carga. Haciendo una atracción de la carga, mayor carga al ferrocarril, que en su objetivo es subir más carga, por supuesto, al tren, también lograríamos reducir las emisiones. Entonces México estaría en posibilidad de cumplir sus compromisos de mitigación, atrayendo carga y pasaje al ferrocarril. Las emisiones podrían alcanzarse hasta en 154 millones de toneladas de CO2 para el último año. Esto lograría reducir 90% de las emisiones del transporte en México. Bueno, ¿cómo se puede lograr? Una manera, la más inmediata, es subir carga rodada al ferrocarril, como ya ocurre desde hace unos 5 años en Austria y Alemania. Ya se puede montar un tractocamión al tren, viajar toda la ruta larga en tren y luego ya bajarse de aquel lado. La India ya impulsó el sistema más modesto, si quieren, la tecnología, pero con beneficios igualmente rentables ambientalmente hablando. Si logramos esta conversión de subir la carga rodada al tren, la línea azul muestra la tendencia en el transporte carretero y la línea verde sería un sistema de carga rodada sobre el ferrocarril o sistema roll-on-roll-off. Y el color que está aquí con rojizo sería el ferrocarril. Entonces lograríamos también aún así reducir emisiones solamente con el cambio, con la mezcla del sistema de carga rodada sobre el ferrocarril. Actualmente en México el transporte eléctrico transporta más de 2,000 millones de pasajeros por año. La mayoría es el metro de la Ciudad de México, a pesar de lo que comentaban que se ha reducido. De todas maneras, tiene una gran proporción de mexicanos que usan el metro de la Ciudad de México, luego sigue el metro de Monterrey, luego el de Guadalajara, luego los trolebuses de todas las ciudades. Bueno, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, y el tren ligero de Ciudad de México. Ahora, en el caso de las tecnologías ferroviarias, inicialmente la invención, como comentamos, de George Stephenson y Robert Stephenson fue una locomotora de vapor. Esta locomotora de vapor, en un momento dado, cuando el flujo vehicular aumentó, fue más rentable ya usar una diésel, porque ya no tenían que transportar ni el agua ni el carbón, sino el combustible. Entonces, la rentabilidad era mayor en diésel. En un momento, cuando aumenta tanto la carga, empieza a ser costeable la híbrida, o sea, aquella que combina energía diésel y eléctrica. Y después, en un momento, hay un brinco tecnológico, otra necesidad, otra posibilidad de reducir costos, si se cambia a un sistema bimodal, que es un sistema electrodiesel. Después viene el sistema eléctrico con la corriente alterna, después la corriente directa, y al final el maglev, que es el sistema más avanzado. Entonces México ya podría ir migrando de esta forma para ir reduciendo todavía más las emisiones. En el caso de velocidades ferroviarias y capacidades,
pues los tranvías son los más lentos, después el tren ligero, después una RT y el metro. El metro es de mayor capacidad, mayor velocidad, aunque es el más costoso. Entonces hay un menú de opciones que se pueden utilizar con sistemas ferroviarios. Integración modal. Bueno, en el caso de la distancia, si ustedes tienen que ir de su computadora al baño, lo más rápido es ir caminando. Si tuvieran que ir de la computadora a un Oxxo más cercano, en una tienda de autoservicio de conveniencia, podrían irse en bicicleta. La bicicleta compite hasta 6-7 kilómetros de distancia y después de ahí viene el automóvil. El automóvil es muy competitivo entre 6 y 8 kilómetros y a partir del kilómetro 8 el tren. El tren es lo más rápido, más eficiente para transportarse. Entonces podríamos combinar, como ahorita ya ocurre en algunas partes de la Ciudad de México, como este sistema de estacionamientos para bicicletas en Buenavista, que permite a usted llegar en el tren suburbano, dejar subir a su bicicleta y conectarse a su domicilio. O al revés, llegar en bicicleta, estacionar la bicicleta ahí en ese centro de referencia y luego subirse al tren y migrar. Entonces ahora podríamos combinar el sistema ferroviario con sistemas como la bicicleta, transporte para micromovilidad y evitar el uso de automóvil en absoluto. En la Ciudad de México ya hay 10 centros como este tipo, aunque solamente uno, el de Buenavista, tiene el enlace al tren. Esperemos que en muy poco tiempo tengamos más trenes. Está por llegar el tren de Toluca el año que entra y así sucesivamente. ¿Qué oportunidades y retos tenemos? Bueno, tenemos la posibilidad de introducir los sistemas de carga rodada que describimos. Podríamos incrementar la eficiencia a través de sistemas de gestión de combustibles, nuevas tecnologías ferroviarias para reducción de emisiones, un sistema de rearranque automático, una mejora aerodinámica, una reducción de la fricción de la rueda de riel, un reemplazo de las grúas diésel por híbridas en los patios de clasificación y, por supuesto, también habría la opción de captura de carbono a través del sistema de siembra de árboles para que, aunque el ferrocarril siga contaminando, capturemos parte del CO2 a través de un programa de reforestación que se implemente, como ahorita podemos escribir más adelante. Cuando hiciéramos esa sustitución de vehículos de carga, por ejemplo, por ferrocarril, reduciríamos el congestionamiento vial. Por supuesto, reduciríamos emisiones, reducimos percances viales, reducimos estrés vial, reducimos costos de mantenimiento vial, reducimos la expansión vial derivada de la demanda de transporte y reducimos de las emisiones incluso de los procesos vinculados hacia arriba y hacia abajo. Es una situación de ganar, ganar. Es increíble que haya tardado México tantos años en tocar el tema ferroviario y hasta ahora, con el presidente López Obrador, se está logrando esa revolución en el transporte mexicano. ¿Qué conclusiones se pueden adelantar? Bueno, el servicio ferroviario tiene atributos que permiten impulsar el desarrollo sostenible de México. La expansión de la red ferroviaria es fundamental para orientar el crecimiento sostenible de las distintas regiones del país. No todo el país es la Ciudad de México. Y, por supuesto, México puede alcanzar sus compromisos ambientales si se aprovecha el potencial del transporte masivo. Y eso sería mi presentación y agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, maestro Ricardo Arredondo. ¿Se pudiera dejar de presentar, por favor? No sé si haya alguna pregunta para el maestro Arredondo antes de pasar con el siguiente ponente. Miren, justamente por aquí me está llegando una, maestro Arredondo. La leo a ver si nos hace favor de contestarla. Dice así: desde el punto de vista operativo, ¿no resultará muy lento el transporte de pasajeros al compartir las vías con los trenes de carga, de acuerdo a su propuesta? Sí. No se escucha. Ok, gracias, Iker. Gracias. ¿Ahora me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Vale, es muy buena pregunta. Bueno, actualmente, quizá algunos de ustedes conocen el tren suburbano. El tren suburbano corre en una de las líneas de más alta demanda del país. Claro, ahí hay líneas paralelas, pero ese argumento se usó para, en su momento, oponerse a la construcción del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán. Y no ha habido ningún impacto en el sistema ferroviario y el tren corre a su capacidad. En un sistema administrado cabalmente,
Se podría organizar el transporte de carga y pasaje sin problema. Tan solo en México y Querétaro corre una doble vía y solamente se usa para carga. Entonces, podría pensarse que ahí habría una posibilidad de utilizarlo. Si uno quiere subir la velocidad del tren, entonces tendría que construirse una vía dedicada. Pero la ley actualmente prevé que se utilice carga y pasaje. Recuerden que las autopistas tienen velocidades que con el congestionamiento ya se han caído. Entonces, una ruta como la México-Querétaro, que yo la hago cada 8 días que voy a visitar a mi familia, se podría hacer de 3 a 8 horas. Hay registros de 8 horas entre México y Querétaro. O sea, casi en bicicleta llegaría más rápido, ¿no? Entonces, no, yo creo que es un sistema de optimizar recursos, de combinar lo que se tiene. Y bueno, el presidente López Obrador está demostrándolo. Va a construir una vía para pasajeros que también va a ser de carga en el sureste mexicano. La población podría poco a poco ir acostumbrados al servicio y después iríamos expandiendo. El país es demasiado grande. Como diría aquel poeta, el tren es un juguete en un país inmenso. Entonces realmente si hubiera más necesidad, se construyen más vías. Pero primero habría que empezarlo a utilizar. La Ciudad de México tan solo alrededor hay muchas localidades que demandan transporte ferroviario y no se tiene. Entonces yo creo que es cosa de organizarse. Los países que tienen carga y pasaje no se quejan por ese problema. Por supuesto, la oposición podría negarse a que se desarrollara, pero dada la obligación de reducir la huella de carbono, tendríamos que ser muy creativos. Los futuristas de la huella de carbono nos dan hasta el año 2030 para bajarla significativamente. Si no bajamos huella de carbono, no habrá planeta que discutir o que pelear. Así que es una obligación ser imaginativo y creo que en México hay suficientes personas inteligentes como para resolver esos problemas. ¿Se puede? Se puede. Los países que no abandonan sus trenes de pasajeros disfrutan de ese servicio. Entonces, cosa de que México lo logre. La India tiene un sistema ferroviario excelente, mueve mucha carga, mucho pasaje, sin estos problemas. No, yo creo que se puede resolver. Y además, otra cosa, siempre habrá problemas, Incluso, aunque no hubiera tren, había problemas. Entonces, los problemas se inventaron, diría mi maestro de la escuela, para resolverlos. Gracias, maestro Redondo. Aquí hay una pregunta más del señor Daniel Alcántara. Dice, resulta interesante que se mitiguen las emisiones de CO2, pero ¿qué hacer para bajar los costos de transporte? Hoy en día existen medios de transporte como el de Chihuahua, se refiere al transporte ferroviario, pero que es 100% turístico. Y yo agregaría que pues también en el estado de Jalisco hay otro tren 100% turístico, ¿verdad? Entonces, su pregunta más que nada es, ¿qué poder hacer para reducir los costos de transporte? Esa es muy buena pregunta y gracias por formularla, es una excelente pregunta. Bueno, además recordarle a la persona que hizo la pregunta que actualmente el gobierno federal subsidia al transporte carretero. Las carreteras, la mayor parte de ellas son gratuitas. Entonces, ese subsidio va en contra de la competencia leal. Así que yo creo que lo más sano sería hacer un balance de en qué te conviene, en qué modo de transporte te conviene invertir recursos. Si tuvieras que invertirlo en los sistemas más eficientes, primero sería la bicicleta para distancias de hasta 7 kilómetros. Y después de 7 kilómetros, el ferrocarril sería la siguiente opción. Así que si tú pudieras invertir tus subsidios, pues más que a carreteras que solamente contribuyen al problema de huella de carbono y de calentamiento global, podríamos subsidiar el transporte ferroviario. Ahora, no quiere subsidiar el transporte ferroviario, tampoco subsidia la carretera. Y que haya una competencia leal, ¿no? Que todo el mundo compita por los servicios y la carga y el pasaje de manera leal. Entonces, resumiendo, para considerar el costo total de transporte, habría que hacer un balance de cuál es la forma más eficiente de transportarse sin el subsidio. Ok,
Sí, muchas gracias, maestro Redondo. Aquí habría una pregunta más, tal vez la última, antes de pasar con el siguiente expositor. Y dice así: ¿qué tipo de trenes recomienda para eficientar el ahorro de combustible en el sistema multimodal para México? Me imagino que aquí se refiere más que nada al tipo de equipo tractivo que deben de poseer justamente los trenes. Adelante. Esa es muy buena pregunta. Bueno, en el caso de la carga rodada, bueno, ustedes saben que pesa lo mismo una tonelada de algodón y una tonelada de plomo. Entonces, siendo carga, lo que usted mide es peso, y lo que la locomotora tiene el límite es las toneladas que puede transportar, igual el peso por eje. En caso de la carga rodada, puede usted utilizar la misma locomotora que ahora se tienen disponibles, que por cierto no hablé de locomotoras, pero hay un amplio menú de locomotoras en México, por supuesto, pero lo que se tiene que utilizar nada más es el contenedor o el vehículo de arrastre. Y en la carga rodada se utilizan plataformas. Ahí usted sube rodando el camión, el tractocamión, arrastrando el tráiler o el remolque, lo sube y se va trepado en la plataforma del tren. Nada más quizá hay que hacer una sugestión para evitar movimientos laterales, y llega a su destino, allá se baja y hace el reparto de menudeo de esa manera. Entonces, el equipo tractivo puede ser el mismo. Y después, si la tecnología lo demanda, o en el caso de la agencia, subimos los estándares de emisiones para que baje la contaminación, habría que migrar a locomotoras más eficientes. Muchas gracias, maestro Redondo, por su presentación. Gracias por las preguntas. A continuar con el programa de esta mañana. No sin antes agradecer a los ponentes de este día, al doctor Ricardo Arredondo, al maestro Iker de Luisa, al maestro Max Doria por sus presentaciones excelentes todas, al igual que al público asistente y al equipo de CONUE que estuvo con nosotros en esta mesa de transporte ferroviario. Muchísimas gracias, y seguiríamos con la Semana de Eficiencia Energética en el Transporte. Buenas tardes a todos.